Estimada docente, nos permitimos saludarla. Queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos por la visualización de esta experiencia educativa que con seguridad aportará en nuestra labor como docentes en la educación inclusiva. Para comenzar la línea del tiempo en el marco legal de la evolución de la educación inclusiva, iniciamos con la edad antigua, donde el concepto de inclusión no estaba dentro de su interés por la educación, ya que se centraba en las artes y la guerra. Se excluía a la mujer y las personas con limitaciones no tenían derechos, pues ya que estos eran otorgados a los hombres. Platón, en su escrito de la República, buscaba un sistema social perfecto y daba a la mujer igualdad frente al hombre. En la Edad Media, la educación toma un carácter religioso, se sigue preparando a los hombres y se excluye a las mujeres, además de que el factor económico determinó si estas personas podían acceder o no a la educación. Se dan los primeros pasos a las universidades de Salamanca y Bolonia. En el Renacimiento tenemos la educación que se convierte en un monopolio de la Iglesia Católica, se crean las primeras universidades en América, sin embargo continúa siendo excluyente y seleccionadora, solamente para los hombres de clase alta y religiosos. En el siglo XVIII tenemos una ancla histórica que, considerando lo mencionado por Ramírez 2017, se puede decir que en el siglo XVIII se destaca que Rusia implementó el método de monitoría para la educación, convirtiéndose así en el primer país que sistematiza y estructura el sistema educativo. Sin embargo, aquí continúa la exclusión hacia la mujer. En el siglo XIX tenemos algunos conceptos de inclusión. En 1801 empieza la distinción entre enfermos mentales y deficientes mentales. En 1839 es creada la primera escuela para educar personas retardadas gracias a Jean Hart. En 1849, con este mismo exponente, se convierte en docente de la escuela para niños anormales en Boston. Y en 1867 está la creación de la Escuela Nacional para Sordos, se da inicio formal a la educación especial. A finales del siglo se construye la primera institución médica pedagógica por el médico y pedagogo Bournonville. Aquí tenemos un ancla de inclusión en 1897, donde Montessori crea la escuela considerando que lo mental no es médico, sino también es pedagógico. Y de Crowley llega a la tesis que el tratamiento de los niños no se debe basar en la medicina, sino en la educación, dando un paso fundamental a la inclusión. En 1919 se funda la Organización Internacional del Trabajo, reconociendo lo importante de la educación para los niños independientemente de su condición y origen. Y en 1930 se da la educación pública para personas con discapacidad intelectual, una escuela central de anormales. En 1948 tenemos una legislación asociada, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948 en París, se reconocen los diversos derechos entre las personas con protección y contra todo tipo de discriminación. Asimismo, el derecho a la educación. Tenemos un concepto de inclusión. En 1957 surge la educación de los impedidos, donde dos autores denominan a los impedidos las personas que tienen afectaciones físicas o mentales. En los años 60 y 70
Encontramos una política internacional en 1960, el 17 de noviembre, en Francia, la UNESCO desarrolla la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la educación. En 1966, en Jerusalén, se celebra la Asamblea Internacional Protectora de los Deficientes Mentales. En 1968, la Declaración y Programa de Acción de Viena. En 1968, también el mismo año, se promueve la aceptación de la diversidad cultural, enfatizando en la eliminación de la discriminación para una educación inclusiva. En 1975 hay una resolución número 3447 del 9 de diciembre, donde la UNESCO declara los derechos de los impedidos con el fin de protegerles, brindarles bienestar y garantizar su rehabilitación, reconociendo aquí las personas con derechos fundamentales y deben ser tratados con igualdad. Para los años 80 y 1995, Miguel Toledo González da paso a la era de la modernización, sugiriendo un plan de educación que normaliza e integra a todos. Encontramos una política internacional en 1989, donde se realiza la Convención sobre los Derechos de los Niños, en donde los artículos 28 y 29 hacen referencia al derecho de la educación y el pleno desarrollo. En 1990 se realiza la Conferencia Mundial de Educación para Todos y en 1991 aparecen los centros de orientación para la integración educativa. Esto para brindar las estrategias de atención a las personas en la educación especial. Entre los años 1996 y 2000 se destaca alguna política nacional, como el decreto 2082, donde se reglamentó la atención educativa para personas con limitaciones. Está en el año 2000 el Foro Mundial sobre la Educación, donde se hace un análisis del avance de la educación y se expone que se requiere capacitación en la educación de la diversidad. Para el año 2000 también está Tony Bott y Mel Ainscon, quienes crean el índice de inclusión social. Estos dos autores desempeñaron un papel crucial en el avance de la inclusión en la educación y sus ideas y trabajos contribuyeron significativamente a la mejora de la equidad y la calidad de la educación inclusiva. Entre los años 2001 y 2009 hay una legislación asociada en la cual se da apertura en el año 2001 al programa de educación para todos con vistas a la inclusión por parte de la UNESCO, y en el año 2002 la ley 762 que implementa medidas para eliminar las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad. En la política nacional, en el año 2003 está la resolución 2065, donde establece parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. En 2005, la ley 982, que facilita el pleno desarrollo de las personas sordos, ciegas o sordas, y está la importancia del lenguaje de señas. Hay una política internacional en el año 2006, donde la ONU realiza una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, se explica el DUA y por ende se implementa el modelo social de discapacidad. También en esta franja de tiempo hay una política nacional en donde en el año 2006 está la ley 1098, en donde en el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 36, se expresan los derechos de los niños y niñas con discapacidad, se incluye el derecho a la educación gratuita. Está en el año 2007 el decreto 470, donde adopta una política pública con discapacidad para Bogotá, Colombia. En el año 2007, la ley 1145, Organización del Sistema Nacional de Discapacidad para otorgar atención especial a esta población. En el año 2009, la Ley 1346 establece la responsabilidad del Estado en facilitar espacios sin discriminación para todas las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos sociales. En el 2009 también la Ley 1306 protege a las personas con discapacidad mental, pues es un deber del Estado y de la sociedad. Entre los años 2010 y 2020 también hay una política nacional. Está para el año 2011 la ley 1482, establece que se sancionaría plenamente todo acto de discriminación de cualquier índole. Está en el 2011 también la sentencia 051 que exige la inclusión
social ante el Estado por medio de los mecanismos de participación ciudadana. También está hacia el año 2013 la ley 1616, destaca el derecho e importancia de la salud mental, especialmente en los niños y niñas con discapacidad. Establece la promoción, prevención y atención de la salud mental. En 2013, la ley estatutaria 1618 garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en lo concerniente a la educación inclusiva. En el 2015 está el decreto 1075, el cual habla de la educación que se debe unificar implementando medidas de inclusión. Hacia el año 2017 y 2024 hay una política nacional en la cual para 2017 sale el decreto 1421, brinda herramientas a la comunidad educativa frente a cómo ser inclusivo en los diferentes niveles educativos. Para el mismo año 2017 está el decreto 2177, orienta la acción del sector privado en cuanto a la implementación de medidas de inclusión. También está el decreto 2011 que refiere el deber de las entidades públicas de contratar laboralmente personas con capacidades diferentes. Eh, También se da en el 2018 el decreto 392, donde establece méritos para las empresas que desde el marco de la inclusión social contraten personas con discapacidad. La política internacional en 2019 se realiza por la UNESCO, el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la educación, de la educación en la ciudad de Cali, Colombia. Para 2020 está la resolución número 0015 o 19, define los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. En 2021, la ley 2090, en donde se acoge el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas o las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En 2022, em, y se impulsa la educación inclusiva, especialmente para las personas con discapacidad o con trastornos específicos de aprendizaje. Entre el año 2017 y 2024, bueno, también hay un ancla de la inclusión en donde en 2023 se brinda el curso virtual para docentes sobre educación inclusiva con énfasis en niños con discapacidad. En 2024, en enero, la UNESCO realiza la Conferencia Mundial de Educación Digital con el fin de promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad a través de la transformación de la educación digital. Y en 2024 está la Conferencia Mundial sobre Educación Cultural y Artística para compartir prácticas e ideas innovadoras, así como fortalecer una alianza global para la UNESCO y la educación artística. Bueno, con todo este trabajo podemos ver cómo la educación inclusiva, bueno, se destaca de hace muchísimos años, pero actualmente podríamos decir que podemos concluir nosotras que la inclusión educativa aún sigue siendo un desafío. Actualmente sigue pareciendo que la inclusión es solo tener en el aula a los niños, a las niñas y a los jóvenes con discapacidad sin darles un propósito a su presencia. Las barreras actitudinales por parte de muchos profesores de diferentes áreas que son renuentes a enseñar a esta población, la falta de formación en temas de inclusión y diversidad, temas de infraestructura en las instituciones y la poca concientización por parte de los estudiantes sobre la discapacidad han hecho que inclusión no sea efectiva ni favorable para las personas con discapacidad. La creencia de que los niños y niñas y jóvenes con discapacidad son responsabilidad exclusiva de los docentes de apoyo y que solo ellos deben ser constructores de documentos como el PIAR y que el deber es sacarlos de las aulas para una atención personalizada, no ha permitido que Colombia siga avanzando en inclusión educativa. Estamos en pleno siglo XXI, en donde deberíamos de reformarnos o repensarnos nuestro quehacer docente y poder realmente que esa palabra inclusión tome un valor relevante y no sea como se ha adoptado, del que, ay, sí, acá hay inclusión, pero no lo tenemos, no lo vivimos, no lo fortalecemos diariamente con nuestros estudiantes. Gracias por su atención.
Asimismo, mencionar que desde el marco legal hay políticas construidas para nuestra sociedad, esa sociedad que está caracterizada por la diversidad cultural, la promoción de competencias ciudadanas, que se debe regir desde un pilar fundamental en la reflexión de acciones y decisiones en el ámbito educativo, teniendo pues esto un impacto en la vida de las personas, de los estudiantes y en el futuro de la sociedad. Cada vez que se promueve el respeto, la tolerancia y la justicia en las escuelas y comunidades, se contribuye también a construir un mundo más inclusivo y humano. Para finalizar, quisiéramos dejar la voz de una de las docentes de apoyo en uno de nuestros contextos educativos, que es el Colegio Técnico San Cristóbal Sur, quien es que nos cuenta cómo se vive realmente y cómo se trabaja la inclusión desde este contexto. Muchas gracias. Mi nombre es Diana Catherine Rubio Melo, soy licenciada en Educación Especial, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Uno de los propósitos de mi presencia en la institución es apoyar los procesos de educación inclusiva en el Colegio Técnico San Cristóbal Sur para garantizar la presencia, la participación y el progreso de los estudiantes con discapacidad que se encuentran matriculados en dicha institución a través de las siguientes acciones. La primera es asesorar y acompañar a los docentes de aula desde el reconocimiento de la diversidad en las prácticas diarias. La segunda es la cualificación docente, la cual me permite a mí brindar conocimientos necesarios a cada uno de ellos para que puedan abordar a dichos estudiantes dentro de su aula, teniendo en práctica el diseño universal dentro de sus metodologías de enseñanza, además de tener en cuenta que todos necesitamos en algún momento de algunos ajustes razonables. El otro es el apoyo y seguimiento a la familia para brindar herramientas que le permitan el apoyo asertivo en las actividades que ellos fortalecen en casa. La otra es la articulación y seguimiento para la actualización de los documentos institucionales, como el Plan de Mejoramiento Institucional, el CIE y el Manual de Convivencia, donde se tenga en cuenta cada una de las particularidades de los estudiantes y la manera adecuada de llevar cualquier proceso que se deben llevar con los estudiantes. Otra es la participación activa en las redes locales y distritales en pro de la población con discapacidad. Otra es el trabajo conjunto a nivel interinstitucional e interdisciplinar para coordinar acciones que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad. En este caso, pues tenemos al nivel recreativo y DND, los mismos planes de compensar con los centros de interés donde cada uno de nuestros estudiantes se ha ido involucrando, a nivel cultural y terapéutico, donde con diferentes fundaciones, IPS, lo que hacemos es una articulación para que los estudiantes asistan unos días a su IPS, otros días al colegio, esto nos visiten y pues nos den todas las recomendaciones necesarias que necesitamos para, digamos que asesorar y acompañar todo el proceso académico del estudiante dentro de la institución. En este momento contamos con Horizontes ABA, Centros Crecer y otras instituciones eh, terapéuticas que en este momento no recuerdo sus nombres. Eh, Otra de las acciones es la participación activa en el consejo académico, el comité de convivencia, para estar apoyando cada uno de los procesos que se puedan ahí dar desde cualquier estudiante de nuestra población. Otro es el apoyo y el trabajo conjunto para la implementación y seguimiento
de los ajustes razonables PRIA con los docentes, quienes elaboran con acompañamiento mío cada uno de esos ajustes, ¿cierto? Y creo que no se me queda ninguna más, y me disculpo si se me queda alguna, de liderar los procesos inclusivos desde los diferentes proyectos institucionales como SENA, y asimismo dar a conocer las necesidades de infraestructura en pro de garantizar la plena participación de nuestros estudiantes. Gracias.